lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Gracias, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias, Luisa Mayoa, por esa importante información que nos proporciona desde tempranas horas de la mañana junto al equipo de noticias. Son las 6 de la mañana con 30 minutos. Qué placer enorme estar con ustedes en este viernes 19 de mayo de 2023. Como siempre, agradeciendo a Dios Todopoderoso por habernos dado la oportunidad de haber concluido una semana más, por supuesto con todo el trabajo y la visión que siempre nos caracteriza. A usted que nos sintoniza, gracias por estar permanente también con nuestra frecuencia tradicional, nuestras redes sociales, nuestras plataformas digitales. Esta mañana bienvenidos también a la edición especial de Diálogo 21, donde tenemos el análisis y la discusión de los temas importantes ocurridos durante la semana. Saludo a Tania Pastor. Bienvenida, Tania, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Gracias, Ernesto, un placer estar acá nuevamente un viernes un poco, bueno, no sé si va a estar lluvioso, pero ¿sí? Siempre agradable estar acá con toda la audiencia en Megavisión, y quiero aprovechar que el viernes pasado se nos escapó realmente un saludo a todas las madres en su día, porque tuvimos la semana, la celebración, todos los días son días de las madres, pero pues el día 10 hubo una celebración especial y a nosotros se nos pasó por alto y me lo recordaron al salir, así que un saludo a todas las madres que nos ven, a todas las madres, ese trabajo que es el más difícil en el hogar, bueno, sin tratar. Y por supuesto, un saludo muy especial a mi mamita, que estoy segurísima que me está viendo en este momento. Te amo, mamá, un abrazo muy grande, y yo sé que está ahí muy orgullosa también. Así que un saludo para todos, y aprovechar lamentar el asesinato, el cobarde asesinato de nuestro agente de la Policía Nacional Civil, que en servicio fue asesinado por un terrorista. Sí, que ya vamos a hablar también del tema. Es un tema que hay que abordarlo, pero también expresar pues precisamente esa solidaridad con la familia del agente Máximo Antonio Vázquez Rodríguez, de 52 años, agente que fue... Servicio de 27 años llevaba ya. 27 años en el sector de Nueva Concepción. Chalatenango. Chalatenango. Bueno, te saludo, Walter, ¿cómo estás? Qué gusto saludarlo también. Bienvenido. A Tania, Marvin, un gusto. Estamos. Buenos días. Gracias, Marvin. ¿Cómo estás también? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días. Un saludo aquí al panel y espero que a la audiencia le guste el programa. ¿Cómo estás, San Miguel? ¿Ha estado lloviendo o caluroso? 37 grados. Caluroso. ¿Sí? Doy fe. Llovió en la zona norte. Nuestra tierra, el oriente del llovió. país es caliente. Sí, ahora está caliente, ¿no? A propósito, que saca San Miguel, tal vez pueden aplicar lo que estamos aquí en San Salvador y tener unos gestores, porque de verdad que uno no comprende cómo, es decir, el tráfico es terrible en todas partes, pero hay puntos en los que de verdad ahí no camina el tráfico. En San Miguel pasa uno media hora y no se mueve porque se quedan bloqueando intersecciones, lo típico del salvadoreño. Tú estuviste en San Miguel. Yo estuve por allá, poco, entonces trabajando. No pasamos hay un semáforo en un centro comercial que no voy a decir el nombre, pero los que vienen de San Salvador dejan bloqueado la intersección y los que van entrando no pueden pasar, y cuando pasan también se quedan un gestor. Un par de gestores tal vez pueden ya los semáforos hacer, inteligentes, ya los semáforos inteligentes, creo que el 40 ya están funcionando, ya están. Fíjate qué terrible que somos inteligentes, el ser humano es el ser inteligente por excelencia, ¿verdad? El animal con inteligencia, y necesitamos de un semáforo que nos diga que tenemos que respetar las leyes de tránsito y ser empáticos con el vecino, ¿verdad? Qué lamentable, pero bueno, ya tenemos es una felicitación porque esa gestión imperfecto. Lamentablemente, pero bueno, los carriles reversibles, aquí dijimos que había sido un desorden, fue un error haber dicho algo que ni siquiera conocíamos, pero sí, mucha gente ha sido beneficiada, y la verdad es que la gestión está muy bien, ¿verdad? Sí, como punto y aparte por los semáforos. 35% de los semáforos, si es que ya están, sí, en efecto. Esta mañana queremos hacer un abordaje, un análisis, un debate sobre diferentes temas que ocurren a la semana. De hecho, en eso consiste el cierre de toda la actividad que tenemos de análisis en este programa, el día viernes con esta edición especial.
Y es importante que en el contexto de esta situación triste para la familia del agente que fue asesinado o que murió precisamente en cumplimiento de sus labores en Chalatenango, podamos de alguna manera también hacer el análisis pertinente de la prórroga, de la 14ª prórroga del régimen de excepción, que también sigue siendo un elemento que está y subyace a las reacciones positivas por un lado y por otro lado también a las críticas de otros sectores. Marvin, y el resto tiene la palabra. Bueno, yo creo que la noticia nos deja claros que si bien las pandillas han sido desarticuladas, es un fenómeno que no ha desaparecido y que puede rebotar en cualquier lugar del país y en cualquier momento. Esto obviamente deja también claro que la policía y en el caso del Ministerio de Justicia y Seguridad no ha terminado aún la labor de combate contra las pandillas. Hoy en la mañana al parecer se capturaron algunas armas, que también eso es otra cosa que está pendiente de que haya más capturas de armamento, ¿verdad?, en relación a la gran cantidad de pandilleros que se han capturado, y el decomiso de armas no coincide con esas capturas. Por lo tanto, no sería irracional pensar que ellos han sacado las armas, que han escondido las armas y que pueden sacarlas en un momento determinado para, poder reorganizarse, que es otro de los temas. O sea, pueda que haya células de los pandilleros que están tratando de reorganizarse y de armar una nueva dirigencia, en vista que las dirigencias que están presas o están fuera del país han dejado descontrolado a estas células. En ese sentido conversé con el ministro de Seguridad esta semana y decía, es que todavía hay remanentes y a eso vamos, tras eso vamos. Y pueden reorganizarse. Al no haber una ranfla o una dirigencia que esté enviando órdenes desde las cárceles como era antes, y la persecución que ha provocado que se vayan a Guatemala, Honduras o a México, en ese sentido pueda que haya sectores aquí que quieran organizarse para... La muerte de la gente es bien delicada. En el entendido que andaba haciendo un patrullaje y que fue investido en el momento de que trabajaba, y que de seguro llegaron a una zona caliente que ellos no sabían, o si lo sabían no se prepararon para entrar a esa zona, se confiaron y fueron, disparados de improviso, lo que causó la muerte de uno de ellos. Sí, fíjate que yo con inicialmente también expresar mi pésame a la familia del agente policial asesinado. Definitivamente duele, deja pues niños en la orfandad y familia. Eso es realmente detestable. Pero quiero sumar, a la par de este agente asesinado, quiero sumar también otro asesinato que se ha conocido ayer dentro de las cárceles. Murió otro reo, ¿verdad?, tras un año de estar en la cárcel por el régimen. Su nombre es Carlos Eliezer González, 41 años, y falleció aparentemente, según el informe de medicina legal, de un edema pulmonar. De acuerdo a la familia, tenía golpes y se le notaba en su cuerpo haber muerto por una tremenda golpiza. ¿Eso lo recoges del informe o de una información de un periódico? Lo recojo esta mañana, es la portada del diario de hoy. Muere otro reo tras un año en la cárcel por el régimen. Creo que el policía asesinado se merece también toda la cobertura posible, pero también se merece estas muertes que están pasando dentro de las cárceles, que de acuerdo, a los organismos humanitarios, hay tortura dentro de las cárceles. Y este régimen de excepción, evidentemente ahorita hay bastante narrativa de aplausos, pero hay que ver esa parte que ha venido arrastrando de violación de los derechos humanos, que cada vez que se pide una prórroga aumentan el número de los inocentes, ¿verdad? Esta vez tenemos el caso donde el ministro de Seguridad Pública reconoce públicamente, ¿verdad?, que estamos hablando ya de una cantidad casi de 5.000, ¿verdad?, inocentes ya liberados, personas liberadas.
Si lo dijo acá en este programa. Si lo dice el ministro de Seguridad, 5.000, seguramente es el doble y van a ir viendo ustedes. Yo recuerdo que cuando comenzaba yo hablé de 4.000 y bueno, pegaron un poco el grito al cielo, pero estoy seguro que hay más de gente inocente, capturada inocente. Entonces, que muera otra persona en la cárcel, mira, son casos que nos tienen que preocupar, porque si un régimen no podemos, digamos, aplaudir la seguridad sobre la base de, digamos, destruir los derechos humanos, que son grandes conquistas de la humanidad. Y entonces nosotros no podemos, a base de seguridad, ¿verdad?, aplaudir, digamos, y permitir tortura, permitir capturas injustas, permitir el pisoteo de la Constitución. Es decir, entonces yo creo que aquí hay que verlo como en un equilibrio, es decir, tanto cuanto, pues, es decir, y también falta de verdad. Estaba viendo que le han negado al organismo de Naciones Unidas información y han tenido que irse con los organismos paralelos y reportes de medios de comunicación porque oficialmente todo está vedado. Entonces, para mí, el régimen de excepción, o sea, ha dejado de ser una estrategia de seguridad para convertirse en una estrategia electoral. Y creo que está siempre enmarcado dentro de esa guerra comunicacional y no te permite ver con claridad todo, porque decir, por supuesto que se lamenta la muerte del policía, pero por supuesto también que se lamentan las muertes de estas personas inocentes o los que han sido capturados inocentes. Ahí está la familia, dice, no tenía nada que ver y están siendo reportados como edema pulmonar. Yo creo que hay que tener un juicio de equilibrio a la hora de hablar del régimen. Veamos, Tania, ¿cuál es tu apreciación? ¿Compartes lo que dicen tus antecesores? Bueno, en parte sí, definitivamente creo que la vida humana es del mismo valor de todos. Por supuesto que la policía y la Fuerza Armada son quienes están en la primera línea exponiendo sus vidas a diario, eso es una realidad, tal como lo fue en la pandemia, los médicos y todo el equipo que los apoyaba, pues ahora son los policías y los soldados. Pero también es una vida humana cuando hablamos de una persona que fallece bajo la tutela del Estado, es decir, al interior de un centro penal en donde la responsabilidad está por completo sobre el Estado. Entonces, ¿qué significa esto? Si nosotros tenemos publicidad y tenemos resignación, pero además indignación por este asesinato, también debemos tenerlo por la vida humana que se perdió, que no sabemos, y debemos presumir que era una persona inocente, porque todavía no había sido condenado, me imagino, no lo sé. El hecho es que esa publicidad, ese conocimiento, esa información que vimos en cuanto a la investigación de sobre la muerte y los presuntos asesinos de este policía, también queremos saber qué pasó con todos los fallecidos que se ha reconocido dentro del Estado, que han fallecido al interior de los centros penales en el marco del régimen. Porque, como lo hemos dicho en este panel en diferentes ocasiones, no basta con venirse a sentar en un estadio de estos y decir, ya investigamos 15 y resulta de que todos tenían condiciones médicas previas. Entonces, no, si a veces no dar el medicamento necesario para que alguien permanezca con vida o con salud, también significa cometer el delito de homicidio por omisión. Entonces, esa misma publicidad, esa misma intensidad en la investigación del fallecimiento del policía, nos gustaría como ciudadanos, por lo menos a mí sí, verlo en cuanto a todas las personas fallecidas al interior del centro penal. Ahora, me parece que una cosa no es excluyente de la otra. Esto nos vuelve en inservible, en ineficiente, en ineficaz, en que no sea efectivo el régimen. Yo creo que ni siquiera necesita explicación, no solo por la aceptación, porque al final la percepción es una cosa, la realidad podría ser otra, pero lo cierto es que todos vivimos y disfrutamos de la libertad que ahora gozamos gracias a la implementación del régimen dentro del marco del Plan Control Territorial, y eso nos va a traer a la larga, como lo dijo el doctor Acevedo en su momento, quizás no vamos a ver ya estos pequeños emprendimientos que nos van a dinamizar la economía a nivel micro, pero se va a ver en un tiempo, porque ahora ya podemos invertir nuestro dinero que no es extorsionado y no solo el delito de extorsión, muchos delitos que cometían los terroristas. Ok, fíjate que a la hora de identificar este tema para el análisis respectivo en nuestra mesa editorial, nuestro coordinador de mesa, el licenciado Julio Valdivieso, nos hacíamos la pregunta por el hecho de que ya es la 14ª prórroga, ¿no? Y creo que alrededor de este tema se ha dicho y hay cosas
que ya se dijeron más, pero sigue siendo siempre la misma pregunta bajo la mirada y quizás el señalamiento que algunos sectores, y la vuelvo a someter a la mesa, y quizás a ti también en lo particular como abogada, si el régimen es el régimen de excepción constitucional, ¿sí o no? Sí, en mi opinión sí lo es. Estamos en una coyuntura y va a pasar. Es cierto que excepcional se entiende normalmente como un mes, 2 meses, que es lo que he escuchado que entenderían muchos por constitucional. En mi opinión, es una coyuntura que ha obligado a prolongar la excepción. No va a ser la regla permanente, a menos que lo modifiquen a través de reforma de la Constitución. Sin embargo, sí es una coyuntura que ha obligado a prorrogar esta excepción. Porque el público se la pregunta de manera permanente. Si nos vamos al aspecto meramente técnico, me parece que las herramientas procesales y penales y también el elemento humano en las diferentes instituciones que participan, a excepción de la Corte Suprema, que a pesar que tienen más recursos, creo que todavía le hace falta personal en este tema, pero lo cierto, y en la Fiscalía, lo cierto es que técnicamente ya lo único que digamos, habilita la prórroga del régimen son los 15 días, porque la gente ya está cansada, porque la gente no da abasto, etcétera. Pero en sí, lo que me parece que fundamenta la necesidad de la prórroga ya es un tema más de empoderamiento ciudadano y de hay algo que mensaje hacia las pandillas. Decir, por ejemplo, la liberación del hijo de la señora de Santa Marta, de la sindicalista, ambientalista. ¿Ya lo liberaron? Sí. Hoy. Por la presión ciudadana. Claro, a nivel de redes. Eso demuestra que la policía puede hacer mecanismos para liberar de verificación a la gente. De verificación. No sé a qué inteligente se le ocurrió ir a capturar a esa persona creyendo que quizás le hacía un favor a saber a quién, para que la señora se callara. ¿No será que se están cometiendo no abusos de las personas a la hora de denunciar? Esa decisión. Sí, pero el que tome esa decisión debe de saber a quién, porque una cosa es que yo te denuncie a ti y otra cosa es que sea cierto. No es una decisión individual, hombre, es estructural. En la policía les han pedido cuotas. Yo creo que el presidente no los ha como mandado liberando al intorturado. No, pero es que alguien que tomó esa decisión y que ha tenido que ser liberado debería de tener responsabilidades administrativas por ese arresto. No solo administrativas, ¿verdad? Por momento va. Ahora bien, pero la policía, al liberarlo en horas, que prácticamente fueron horas, ¿no? Ha permitido demostrar que sí se puede crear esto que hemos hablado aquí, esa mesa técnica, que puede evaluar inmediatamente si alguien ha sido detenido de manera arbitraria, injusta, no tiene nada que ver, y soltarlo. Tú mencionabas el caso de los colombianos. No sé quién ese otro se pone a manejar el caso de los colombianos, andarlos paseando para arriba y para abajo, que los tipos filmaran eso y desde Colombia liberarlos. Sí, el caso con los colombianos era irlos a traer al penal donde estaban, liberarlos, decir que no eran pandilleros, nos equivocamos, y entregarlo en la embajada colombiana. Punto. Pero es que en el momento que tú capturas un extranjero, hay un procedimiento. Claro, pero venís, estaban claros que no eran pandilleros. Sí. Entonces venís, decís, miren, nos equivocamos, y lo vas a entregar a la embajada colombiana. Pero en ese afán de guerra, de redes, de querer demostrarle, no sé a quién en Colombia, de que aquí somos espléndidos, va y quien maneja eso lo hace de manera estúpida. Sí, pero entonces, yo quiero son errores argumentar, que tienen que tratar de evitarse. Mira, y esto del régimen, por un lado lo avalan algunos organismos y otros están, otros no. Pregunta, ¿por qué hay dos posiciones en este tema? Tenía que ver con lo que Tania dice, lo que pasa es que es excepcional. Todos están de acuerdo frente a ese hecho constitucional, decíamos. Todos están de acuerdo que es una herramienta constitucional que tiene ahí el Estado. Pero otros dicen excepcional 2-3 meses. Me imagino que tú te vas por esa línea. Y ya vemos otros que creemos de que el estado de excepción, si el Ministerio de Justicia y el gobierno dice que lo necesita, hay que dárselo las veces que lo necesitan. Esa es una discusión jurídico-política incluso, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que deberíamos de ir planteando ya? El estado de excepción no puede ser para siempre, ¿verdad? Y creemos que 14 meses
pues algunos dirán, ya basta, ¿verdad? Sí, porque hay dos posiciones, eso incluso lo pero yo preguntaba. quisiera, no, pero yo quiero puntualizar algo. Este punto. Sí. Entonces, ¿qué es lo que tendría que irse planteando la Asamblea Legislativa del Gobierno? Crear un cuerpo legal, lo hemos dicho aquí, para sustituir el estado de excepción con las mismas herramientas y garantías para que se pueda combatir a los pandilleros. Y que no están las leyes actuales para eso. Por eso. Yo creo que tú te debes referir solo a la detención. Claro. Pero eso es constitucional, no puedes hacer pero el estado de excepción, porque hay una cosa que hay que evitar. Hay tiempo. Que regresen los pandilleros a las comunidades. Eso hay que evitarlo. Es que mira, yo quisiera salir al paso de un concepto que si yo permito que siga, lo estaría avalando y no lo avalo. Es un concepto que tú has dicho, que es la acción individualizada de un agente. O sea, eso no es así, Marvin. Un agente no va a capturar porque se le ocurrió. No, es que alguien se lo ordenó. No, exactamente. Entonces, o sea, la visión o la idea que has querido sembrar de que fue un error del policía que se le ocurrió, alguien le ordenó. Eso es una política de la institución que se llama policía o que se llama Fuerza Armada, que emana del jefe mayor de la Fuerza Armada, que es el Ejecutivo, y en este caso hay que verlo así. Esto es una política de violación. Tú estás queriendo decir que hay una orden del presidente de arrestar gente a mansalva. No, estoy diciendo que hay una orden en la policía que dijeron los agentes, y está comprobado, lo dijo el sindicato de policías, dijeron que tenían ellos evidencia que a los policías les habían pedido una cuota diaria y que con base a esa cuota los iban a promover. Pero ¿no te parece que ese arresto del hijo de la lideresa de Santa Marta, ir a un campo de fútbol a capturarlo, eso no es una cuota, eso es que a alguien se le ocurrió ponerle el dedo, como decimos? Es que yo creo que hay abuso ahí también. Eso de estar poniendo el dedo, yo he recibido acá varias denuncias que les están poniendo el dedo y tal vez no tienen nada que ver. Mire, es que eso es precisamente lo que yo quiero desmontar con argumentos. No se le ocurrió a alguien, es el hijo de una lideresa de la lucha medioambiental, y porque en Cabañas viene una batalla muy pronto, ¿verdad?, sobre la minería metálica, y de acuerdo al foro contra la minería, lo que está, el gobierno de El Salvador ha entrado en unos foros de minería porque se va a abrir a eso. Entonces, esa gente que está ahí luchando en Santa Marta y en Cabañas contra la minería, ¿verdad?, son un estorbo para el desarrollo de esta política minera que viene. Entonces, la líder principal, ¿verdad?, le capturan al hijo. Entonces, por eso digo yo, no es una individualización de la gente, Marvin. Es una cosa que es estructural, es una política del Estado. Regresemos un poco al tema, seamos pragmáticos, regresemos al tema del régimen, porque de todas formas, el tema de hoy, el propósito es, de alguna manera, establecer toda una proyección de hasta cuándo, teniendo como, digamos, lamentablemente resultados como lo que ha pasado en Chalatenango. Se supone que ya tendría que tener a 1 año y 2 meses. A 14 meses, ¿verdad? 1 año, 2 meses, ya un control, pero parece ser que todavía el problema está ahí. Lo que pasa es que todavía hay muchos pandilleros que todavía están escondidos, y por eso es que siempre insisto yo en la necesidad que tenemos que la ciudadanía se sigue empoderando, y por eso es que pienso que todavía necesitamos el régimen, porque la ciudadanía tiene la percepción errada, pero es una percepción real de ellos, que es el régimen el que los tiene seguros. En realidad es un conjunto de herramientas que se han implementado por parte del gobierno, pero la ciudadanía esa percepción tiene. Entonces, mientras sea esa percepción, sigamos empoderando a la gente para que continúe denunciando, porque cuando denuncian se libran ellos de los pandilleros, pero también están librando al país de los pandilleros, y también están protegiendo a los policías y a los soldados, porque muchos me han escrito muchas veces de Huizúcar, que se esconden en las casas, que les usan el agua para bañarse, que les quitan la ropa, que les comen la comida, porque están escondidos, y cuando pasa la policía y los soldados, ellos se esconden y solo los ven cuando van pasando. Entonces, realmente, mientras la ciudadanía no se termine de empoderar y termine de denunciar que aquí están escondidos, aquí se llaman así, son así, están en aquella casa o permanecen en aquella otra, van a seguir sucediendo asesinatos de nuestros policías y no nos vamos a terminar de librar de estos terroristas. En ese sentido, Walter, yo creo que el estado de excepción, si el gobierno dice que lo necesita para contrarrestar a las pandillas, hay que dárselo. Yo en eso tengo claro.
tengo claro también de que hay que crear un cuerpo legal para ir sustituyendo el estado de excepción, porque nadie, creo yo, aquí en este panel quiere que los pandilleros vuelvan a las comunidades. Y es que tú hablas con la gente, ¿verdad? Y hay algo que te dicen, y es que hoy hay más tranquilidad en esos lugares. Los pandilleros o se han escondido, pero ya no dominan. Ya son poquitos, ya no dominan esa zona, que era como algo bien complicado para la gente que vive ahí. El territorio. Entonces, lo territorial. Bueno, eso hay que mantenerlo, pero no a costa, estoy de acuerdo contigo, de profundizar las violaciones a los derechos humanos. Y vamos a terminar otra, o sea, porque es que como que hay que repetirlo, ¿va? Esa muerte en el centro penal van a tener que responder los funcionarios de ese penal más adelante, Walter. Y los demás arriba también. Es que ya la Corte Penal, la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció en el caso de una señora de 72 años que fue capturada aquí en la comunidad Quiñones, en La Escalón, que hay responsabilidad de los policías por llevársela arbitrariamente, acusándola de agrupaciones ilícitas, solo porque ella preguntó por qué se llevaban a su nuera. Sí. Vea, segundo, que hay también de la Fiscalía responsabilidad porque pudiendo pedir medidas cautelares, porque la señora es de 72 años y es hipertensa y la exponen a que muera, ¿verdad? En el penal, porque ¿quién le va a dar medicamentos? También es responsabilidad de los fiscales. Y tercero, el juez que vio el caso, dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque no pudo darse cuenta de todo el proceso y dejarla en libertad con medidas cautelares. Pues. Y los intelectuales, los cerebritos, que en todo el espectro de seguridad impulsaron esa política injusta. Mira, yo quiero aclarar una cosa. Este régimen ¿Cuál de política excepción, injusta? ¿Ah? ¿Cuál política? La de capturar gente injustamente, la de las cuotas, la de capturar gente injustamente, ¿verdad? A eso me refiero precisamente. ¿Cuántos aceptados? Yo he escuchado al presidente del sindicato, a Marvin Reyes, decir que efectivamente que les han dado línea para política, política. Pero tú sabes que es una política injusta. Tú sabes que eso hay un sindicato de policía. La policía no puede tener sindicato de policía. Es un movimiento. Sí, es un movimiento de trabajadores que en algunos casos, Exactamente, sí, es correcto. Es bueno aclarar eso porque es movimiento. Pero existe, lo que quiero decir, y él es el que hace esas denuncias. Ahora bien, sería bueno que se explicara cómo es esa orden, porque tú sabes que por la cadena de mando, a eso voy. Sí, la podemos suponer. Y yo he escuchado eso. Si te fijas, yo nunca he planteado lo de la orden o de las cuotas, porque aún Marvin Reyes no ha explicado cómo es esa orden. O sea, y fundamentar tu análisis en suposiciones, yo creo que no son suposiciones. Un momento, voy a es bueno que nos concentremos de nuevo. No son suposiciones. 200 muertos dentro de las cárceles no son suposiciones. No están diciendo suposiciones. No, tranquilo. Aclararle que lo que le dije, tómate un sorbo. Tomemos un sorbito de café. Las suposiciones del planteamiento que hace el movimiento de la cuota, a eso se refiere. Yo creo que el punto de Ernesto va en el sentido que, por ejemplo, en la fiscalía yo les puedo dar fe que nos ven como números y que somos meras cuotas mensuales. Porque estuve ahí, porque me consta. Pero afirmarlo de la policía solo porque dicen. Un momento, quiero aclarar algo. Quiero aclarar algo. Si el presidente de un movimiento, una organización de policías, dice y presentan, porque presentaron los policías, ellos relatan y dicen, de esos policías relatan y dicen, pasó esto, eso no son suposiciones, Ernesto. Son hechos que están incluso publicados en los noticieros del canal. Es decir, yo no estoy inventando. Y hay otra cosa más. Si me dices tú que es suposición lo de las cuotas. El planteamiento que te hace un movimiento que el Marvin te lo está diciendo, bajo el supuesto de que existe porque no ha demostrado, lo dice Marvin. Exacto. Por eso es que yo te dice, ¿cuál supuesto? ¿No ha demostrado a quién? Pregúntale a Marvin, pues sí, yo. Y también han habido policías. Yo pasando iba, aquí soy un moderador, yo solo le traslado lo que ustedes están hablando. Quiero plantear esto. Yo
no digo que lo que dice el movimiento de trabajadores de la policía sea mentira. Pero tampoco puedes afirmar que sea verdad. No he dicho que es mentira. Lo que he dicho que es necesario que sepamos es, en base a ellos que están en el territorio y que están haciendo la acusación, cómo es la trama, esa cadena de mando, cómo viene. Sí. El caso Jesuitas quedó demostrado, cómo la cadena de mando opera, ¿o no? Sí, sí. Entonces, allí es una institución policial que tiene una cadena de mando. Exacto. Mira, hay una organización. Te doy la palabra cuando regresemos. Pero solo termino el tema. ¿Le han dado cuota? ¿Quiénes le han dado cuota a los agentes? En la Se policía. lo tiene que haber dado el subcomisionado inmediato de ellos. ¿Quién? El oficial. ¿Y al oficial quién se la dio? Se la dio el director. ¿Y el director cómo determinó eso? En el comité de seguridad, que lo conforman Sutano, Mengano y Perencejo. Si es tan sencillo. Lo podemos suponer. Por supuesto que lo podemos suponer. Hay una oficina en la policía que se llama de Asuntos Internos. Claro. Bueno, pregunta de Asuntos Internos. ¿Qué investigación ha hecho Asuntos Internos? Vaya, ahí está. Anda, invita que venga aquí el policía encargado de Asuntos Internos y se le pregunta. Sí, bueno, y si es honesto, es transparente y es coherente, lo va a decir. Va a decir lo que usted quiere que diga. No, lo que va a decir, lo que yo quiero que diga, que diga si tiene alguna investigación. Cuando no te consta, te pregunto a ti, un supuesto es cuando no te consta. Es mentira. Te pregunto. ¿Para qué lo traemos? Tú que eres abogado. Yo quiero decir una cosa. Un supuesto cuando a ti no te consta, cuando a ti no te consta, es un supuesto. Mira, Ernesto, por supuesto. Te doy la palabra. Por supuesto que es un supuesto. Hombre, esto no cita la fuente y ya. Miren, esto no es, digamos, una sala jurídica. Esto es un panel de análisis, de interpretación y de opinión. O sea, si tú me dices, presentar las pruebas. Entonces mire, yo no soy la fiscalía. Pero no afirme. Se supone que si estoy aquí estoy dando mi opinión. Te habla que sí, por eso, pero yo no soy la fiscalía para presentar pruebas. Yo hago mi interpretación. Mira, ¿qué dije yo la primera? Nadie dice que presente pruebas. ¿Qué dice yo la primera semana de enero? Dije yo que la famosa reducción de municipios era una bomba noticiosa para pagar lo de las pensiones. ¿Cuántos meses llevamos? Y nunca se hizo la tal reducción de municipios. Y te puedo poner más ejemplos de mis análisis, porque eran interpretaciones. Pero después salen, yo te dije aquí, hay más de 4.000 gentes inocentes. ¿Qué dice el ministro de Seguridad ahora? Hemos liberado 5.000 y te aseguro que van a llegar a más, al doble. Van a llegar, porque son análisis e interpretaciones que tú haces. Entonces, si me dices, eso es no hay pruebas, ¿dónde lo demuestras? O sea, este no es un espacio legal para eso. Un ejemplo, es para análisis, de lo que porque lo dice el señor del movimiento de policía, es cierto. Entonces, porque lo dice el ministro de Gobernación de Justicia, es cierto. Claro. Usted puede citar la fuente, pero no dar fe de lo que la fuente dice. Es que no estamos aquí, en una sala de audiencia. Esto es un debate. Opinión. Yo ¿por qué tengo que dar fe si estoy haciendo un análisis? Estoy haciendo una interpretación sobre la base de los hechos. Bueno, lo dice el sindicato de policía. Entonces es cierto por eso. No es un sindicato, eso no es cierto. Población, no existe un sindicato de policías. Es mentira. Es un movimiento, legalmente no es una organización de policía. No, mire, perdone, mire, la invito, licenciada, a que lea las reformas de la OIT, donde se le permiten, en el artículo 91, a las instituciones del Estado a tener sindicatos y organizaciones. Bueno, cuando veamos la personería, entonces continuamos la discusión. La organización de la policía está avalada por la OIT, porque hizo una reforma a nivel mundial. No, escúcheme, la OIT permite que las organizaciones del Estado, como el órgano judicial tiene sindicatos, como la policía. Vamos a superar un poco el impasse, porque la idea es concentrarnos un poco en analizar los pros y los contras y hacia la proyección que lleva el tema de la política de seguridad en el país, tomando como punto de referencia el acontecimiento, insisto, de lo que lamentablemente ocurrió esta semana con el asesinato de la muerte del agente policial en Chalatenango y por supuesto el debate que se genera alrededor de la continuidad en prórroga del régimen de excepción. Voy a la pausa, 7:03. Gracias por estar con nosotros. Bien, gracias nuevamente por estar con nosotros y a usted también por estar enviando sus comentarios o sus preguntas a través de nuestro canal Estania.
Ya para cerrar este tema, sin duda alguna, también tenemos otros acá en nuestro guión, en temas de poder darle el análisis sobre estos impases que también se están generando dentro del tema del voto en el exterior y particularmente las controversias internas en el Tribunal Supremo Electoral. A ver, pero para el cierre del tema anterior. Bueno, para el cierre del tema, ya que son legales, según el ICA acá presente, ojalá también la Fuerza Armada haga uno para que comencemos a desmentir algunos aspectos que yo sé que no les va a gustar lo que voy a decir, pero ya lo dije una vez. Y es que en realidad el cuerpo policial, algunos tienen que aprender a seguir el ritmo de los soldados, porque es que realmente los soldados tienen un ritmo de verdad feroz y si son los que coadyuvan en la seguridad a los policías, pues yo creo que hay que adaptarnos un poco a la coyuntura porque es excepcional y para tener mejores resultados. Realmente no es para generar división, sino que es para tener mejores resultados. Y al final del día, creo que los beneficios, ni siquiera necesito decirlos, como ya lo dije al inicio, están claros, yo creo que no se discuten y que eso tampoco es excluyente para que se investigue todo lo que se ha dicho en este panel, pero incluiría nuevamente, como ya lo hice en varias ocasiones, la investigación al interior de los centros penales en cuanto a lo que se menciona y se rumora de los cobros por permisos de visita, de los cobros para que se les limpie, incluso en algunos casos hay acusación que se les limpie toda la vinculación con las pandillas. Eso es realmente tenebroso, pensar de que porque pago me pueden quitar el vínculo de pandillero cuando realmente se sea un pandillero y que por el contrario estén personas inocentes encarceladas. Entonces creo que merece una investigación, al igual que el homicidio del policía, también el homicidio, esto presuntamente es un homicidio, es sobre averiguar un homicidio sobre una persona que falleció al interior de centros penales en poder del Estado o bajo la tutela del Estado. Responsables hay, no solamente es de decir ya estaba enfermo y se murió, hay que hacer una investigación, pero lo más importante es que hay que comunicarle a la ciudadanía cuál es el resultado de esa investigación, así como nos comunican cuál es el resultado de las capturas que van haciendo por lo del policía y de los policías. También queremos saber cuál es el resultado de las investigaciones que se hacen en el marco de los fallecimientos adentro de los centros penales. En el ánimo de la conclusión, quiero decir algo. El movimiento de trabajadores de la policía está luchando por su reconocimiento legal en El Salvador y lo está queriendo hacer desde la mano con el OIT. Yo en lo personal creo que debe haber un sindicato dentro de la policía. Sí, porque conozco otras experiencias de otros países donde hay sindicatos de policía. ¿Ayuda a eso? Sí, porque siempre hay abusos, problemas de género, problemas de arbitrariedades, y la policía, estamos hablando incluso de problemas de corrupción. ¿Hay una oficina de asuntos internos? Sí, pero a veces esta oficina no investiga o no hace el papel como debería de hacerlo, y entonces el sindicato de policía puede ser una especie de contrapeso adentro de un organismo que es tan importante. Pero por ahora en El Salvador no es legal que la policía o el ejército mismo tenga un sindicato. Sí, por supuesto, no es legal. No es legal. Pero quizás eso con el tiempo cambie, pues estamos de acuerdo. Y que el movimiento de trabajadores de la policía haga su lucha es correcto. A veces en las mismas inspectorías se le violan los derechos a los policías. Está bien eso, ¿no? O sea, yo no. Dicho esto, el punto es de que en el programa pasado hablaban de que soy psíquico, ¿verdad? Porque leo informes de cosas que están en reserva. El problema quizás con la gente es que no se ha enterado que hay una filtración de documentos de la policía y del ejército salvadoreño a través de un grupo de hackers que se llama Guacamaya Leaks. Ellos han hecho públicos una serie de informes que son de los que hablé yo el viernes pasado sobre el tema de Chalchuapa. No hay que ser psíquico, hay que ser acucioso, y te tiene que interesar el tema para que vayas a buscar para tener fundamentos. Dentro de eso de Guacamaya Leaks han querido encontrar correos, han querido comunicaciones para ver si hay una orden de cuota, si alguien la ha dado, algún jefe militar ya sea, y parece ser que si existió esa orden, es verbal. Por lo tanto, solo tenemos, ¿verdad?, que lo dijo el policía, que él se lo dijo un jefe, que al jefe saber quién se lo dijo. Es decir, de que no vamos a satanizar las suposiciones porque sí podrían haber se puede haber dado. Ahora, pero déjame decirte qué es lo que sí hay a través de los documentos de Guacamaya Leaks, que pueden ir en esa línea. Sí.
es que hay un registro que la policía lleva de capturados donde ellos verifican internamente si sos o no pandillero, y que ellos llevan como varios casos, que son los que han salido en los medios o en las redes, donde cuando ellos salen inmediatamente verifican y llevan un informe donde dicen, miren, agarraron a Walter Raudales y la gente empezó a denunciarlo. Bueno, levantemos ficha inmediatamente, verifiquen, y hay un policía, un investigador que hace eso y dice, mire, fíjate que Walter Raudales no tiene nada que ver con las pandillas, no le hemos encontrado nada, y lo reportan a los jefes. Muchos de esos casos, oye bien, no los liberan a pesar de ese informe interno que hay de la policía. Entonces, eso es lo más que se ha encontrado, pero no se ha podido... Estoy hablando de Guacamaya Leaks, ¿verdad? No es que yo haya andado adentro en los archivos, sino que ellos han hackeado. Y para ser justos, que no se haya encontrado no quiere decir que no exista la orden, exactamente, ¿cierto? es correcto, pero así funciona, si existió fue verbal, digamos. Bueno, negar voy a hacer mi resumen, entonces, ya, concluyente para pasar al otro tema. Yo creo que el régimen de excepción está cargado de profundas contradicciones en los cuales se están exigiendo respuestas. La primera y más grande de las contradicciones es que el gobierno declara una guerra contra las pandillas, así, guerra contra las pandillas. Resulta que en el poder del gobierno, en centros penales, tiene a los líderes de la Ranfla Nacional, que es como la directiva de las pandillas. Y Estados Unidos se lo solicita en extradición, y la Corte Suprema, controlada por el gobierno, no extradita a eso. Y tenemos, por ejemplo, el caso de 3 jefes de pandillas que no han sido extraditados. Esa es una pregunta, y ahí están quiénes son, ahí están los nombres, no los vamos a mencionar acá, pero son 3 líderes de pandillas. Está el segundo, el cuarto y el quinto en jerarquía de las pandillas. Pregunta básica. ¿Por qué, si estamos en guerra con las pandillas, por qué no extraditas a los líderes de las pandillas? Es una pregunta que yo me hago. Segunda contradicción profunda. Se presenta un pandillero también de esta jerarquía, de los primeros 10, de seudónimo Snyder. Lo presentan en el 19 y de repente lo presentan hace una semana de nuevamente capturado. La pregunta es, ¿en qué momento lo liberaron? ¿Cómo es que salió libre? Y ahí están las informaciones. Apellido Aquino García. Fue capturado en Guatemala y extraditado al país. Ahora, no, pero la pregunta es, si lo presentan capturado, ¿y cómo es que aparece liberado allá? Hay una serie de contradicciones. Yo creo, honestamente, creo que el Gabinete de Seguridad está en una especie como de calle sin salida, ¿verdad? Porque si quita el régimen de excepción, ¿verdad?, con la mutación que han tenido las pandillas, entonces se le cae toda esta negociación. Entonces, yo lo que pido nada más es, mi pregunta al aire es, ¿cuándo van a liberar a todos los capturados injustamente? ¿Y cuántos son? Esa es la pregunta. A mí me gustaría sobre ese tema mantenerte en eso, porque quiero pasar a lo del Tribunal Supremo Electoral. Brevemente, no voy a defender a ningún pandillero porque espero yo que sea lo último que hagan en la vida. Sin embargo, yo quiero aclarar un aspecto importante sobre el tema de la extradición. Y no voy a defender a la Corte ni tampoco la voy a acusar, pero quiero que se conozca cuál es la historia que nosotros tenemos en ese aspecto. Aunque no soy experta en el tema, pero un poquito de conocimiento básico creo que debemos manejarlo. Y es que en El Salvador antes estaba prohibida la extradición de todos los salvadoreños. Entonces en el 2000 se hizo una reforma, realmente se hizo para favorecer, no para favorecer, sino que para congraciarse o para satisfacer las peticiones que se hacían del norte en cuanto a salvadoreños que querían que se extraditaran hacia allá para que respondieran por delitos cometidos en suelo estadounidense. Entonces, por lo menos esa era la retórica que se manejaba, es lo que yo encontré de información, y que para resultar buena la armonía, la relación, etcétera, entonces se hizo una reforma a la Constitución en el año 2000, pero no se adecuaron los tratados, es decir, se dejó como condición para extraditar a los salvadoreños que se garantice, una de las condiciones, que se garantizaran las condiciones
procesales o garantías procesales que tenemos acá en El Salvador allá al país donde se iban a llevar. No solamente estamos hablando de Estados Unidos. Y que se garantizara, por ejemplo, en el delito de homicidio, que no van a haber penas perpetuas ni tampoco pena de muerte. Es decir, que haya reciprocidad. Lo que sucede es que con Estados Unidos tenemos un tratado tan antiguo que data de 1911, que está vigente, sin embargo, no es preconstitucional. De por sí la Constitución es anacrónica, pero el tratado es de más de como 72 años anterior a la Constitución. Entonces lo que sucede es que no regula ciertos aspectos que se han hecho por costumbre, y la costumbre ni el tratado están sobre la Constitución. Las relaciones con Estados Unidos no son las mejores en este momento. Que se haya sido complaciente en el pasado no quiere decir que sea lo correcto constitucionalmente, ya que se afanan de decir que defendemos la Constitución. Vamos a leer el artículo. Sí, voy a terminar, si me permite. Vamos a leer entonces ese tratado de 1911 para que comprendamos que no se regulan esas condiciones. Lo que se hace... ¿Perdón? Gracias por la corrección. No se regula el aspecto de la reciprocidad ni la garantía procesal de los salvadoreños allá en el país de que se trata. Lo que se ha acostumbrado a hacer es un compromiso diplomático en donde se establece que no se va a hacer la pena perpetua, etcétera. Pero ese no es el mecanismo, la Constitución no dice eso. Entonces lo que hay que hacer es un nuevo tratado o hacerle reformas al nuevo tratado, porque lo cierto es que como está en este momento, no está acorde a la Constitución, y me parece que es completamente constitucional decidir que El Salvador va a tratar a sus criminales en El Salvador. ¿Por qué los tengo que mandar afuera si yo tengo derecho a procesarlos primero y cuando cumplan acá yo los mando? Pero todo el relato jurídico se cae porque acaban de extraditar hace un mes un pandillero que no es de la Ranfla. Ya que responda la Corte. No por eso, pero explicando la historia de la extradición. Acaban de extraditar otro pandillero solicitado por Estados Unidos, pero que no es de la Ranfla. Por eso es que yo hago la pregunta. Sí, es decir, está muy bien. Entonces, ¿cómo es que se extraditan unos y no se extraditan otros? Vamos a la pausa. Cuando regresemos, vamos al abordaje de otro tema, ya en la conclusión de lo que tuvimos hasta este momento. Gracias por estar con nosotros. Saludos muy cordiales a nuestros buenos amigos que nos están sintonizando en los Estados Unidos. Gracias por estar siempre pendientes de nuestra señal. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Agradecemos también a nuestros amigos que nos están sintonizando en la Unión. Gracias por estar con nosotros. Bueno, ¿cómo ven ustedes? Pasamos a otro tema que sin duda alguna ha despertado muchas reacciones y muchas inquietudes, sobre todo porque estamos casi a las puertas de un proceso de elección presidencial, diputados, alcaldes y diputados regionales, ¿verdad? Que es el Parlamento Centroamericano. Pero hay un impasse ahí en el Tribunal Supremo Electoral, que tiene que ver precisamente con una de las más grandes facturas históricas que el país ha tenido con respecto al tema del voto en el exterior. ¿Cuál es el análisis y la lectura que ustedes, en el contexto de lo que se conoce a manera, digamos, de información, pueden hacer? Bueno, a mí me gustaría ser la primera que participe en este tema porque para sentar el contexto, recordemos que esto del voto de nuestros hermanos en el extranjero no es algo que se ha comenzado a discutir hace 6 meses que aprobaron la última ley. Esto viene desde aquella inconstitucionalidad, se me olvida, el 56 del 2012 me parece que es, en donde la Sala Constitucional ordena que se legisle para el voto pasivo y activo, es decir, que podamos votar y también que nos podamos postular para ser votados en todas las participaciones que uno puede tener, alcaldes, diputados del Parlacen, diputados de El Salvador y por supuesto presidente, que ese fue el primero que hubo. Lo cierto es que aquí pasaron 2 asambleas, incluso esta actual tuvo demora en la aprobación de esta ley, que no cumplían con ese mandato que la Sala Constitucional dio. Se dijo que primero iba a estar para las elecciones de una fecha, luego para las siguientes, total de que los hermanos en el extranjero nunca pueden votar ni ser votados, es decir, ejercer el sufragio y tener derecho a participar de una forma plena como lo mandata la Constitución, con equidad y con igualdad.
Eso es una realidad y todavía no se goza de eso, pero ya tenemos por ley la participación, pero una ley que se vino a emitir realmente, digámoslo como es, tarde. Entonces, no querramos venir ahora a responsabilizar al tribunal, ni mucho menos a un magistrado, de la demora que se está teniendo en la aprobación de algo tan delicado como lo va a ser la empresa que va a realizar esta elección de voto para el exterior, que no es algo sencillo y solo tenemos 6 meses. Estaban hablando los expertos que en otros países han demorado hasta 6 y 9 años implementando esta modalidad y aquí lo queremos hacer en 6 meses. Si se hace en 6 meses o en 5 meses y 3 semanas o 2 semanas, yo creo que no hay mucha diferencia, pero que es importante. A mí me llamó la atención que hace como 3 semanas apareció un personaje exigiendo la destitución de la magistrada presidenta y nosotros dijimos aquí, ¿y a cuento de qué? Es un personaje que no tiene poder de decisión, pero que definitivamente en ese momento se le tiró hate o se le tiró odio y se echó a la boca de los leones a la magistrada presidenta del tribunal, solo porque se decía que estaba retrasando. Miren, no es cierto. Y no es cierto porque, o por lo menos pongámoslo en duda, que aparezcan 2 personajes dudosos desde su nombramiento y desde su trayectoria, acusándola y diciendo, miren, ella es la que está... A mí realmente, yo si estuviera en el tribunal o si fuera parte de la Corte de Cuentas de la República, del Tribunal de Ética Gubernamental, de todos los entes contralores, yo realmente pensaría, incluso de la Fiscalía General de la República en el futuro, que ahí hay algo que investigar. En primer lugar, no se pueden arrebatar a elegir aún sea por compra directa. Discreción no implica arbitrariedad y muchísimo menos irresponsabilidad en contratar lo que sea por cumplir un plazo. Se pueden pedir prórrogas, que en junio tiene que estar ya. Pues sí, ese sería el ideal, pero el retraso no viene de responsabilidad solamente del tribunal, viene desde atrás de muchas asambleas y de la actual incluso. Y lo cierto es que si hay una empresa que no ha dicho ni siquiera cuál es el costo de la implementación del servicio que se está ofreciendo y cómo nos vamos a ir de boca nosotros a firmar un contrato en ese aspecto y después nos digan va a ser tanto y no siquiera lo podemos pagar, es decir, sería completamente irresponsable. Dice el magistrado Wellman que quisiera creer que no hay intereses personales detrás. Yo también quisiera creer eso y quisiera transparencia como ciudadana y quisiera información al respecto y que la empresa que vaya a salir electa, que no sea una que no tiene experiencia, que se acaba de conformar una sociedad jurídica para participar en estas elecciones y sin ningún tipo de experiencia, ni trayectoria, ni antecedentes, sino que se acaba de conformar, que sea electa y que no haya ningún costo. Es decir, tiene que tener mucho cuidado porque si no en el futuro yo veo una fiscalía metiendo presos a varias personas. Porque el atraso según esta información, ¿verdad? Es que en declaraciones dadas por la presidenta hay intereses por atrasar la contratación. Es más, ella en una cuenta en Twitter, a raíz de todo este impasse, en su cuenta en Twitter, dijo: padre, perdónalos porque no saben lo que dicen. Yo que quiero transparentar un proceso porque no es un centavo que está en juego, estoy recibiendo tanto ataque, pero Dios conoce toda esa es mi fortaleza. Dios conoce todo, calma, le faltó, pero Dios conoce todo, esa es mi fortaleza. Bueno, mira, en el voto electrónico, hay que ponerle mucha atención porque ahí está el fraude. Fíjate que yo lo he explicado insistentemente y quiero dar datos. Tenemos psíquicos en quiero dar datos. Fíjate, en el voto en México, que tiene más de 30 millones de mexicanos en Estados Unidos, en su votación no pasaron de 30,000 los que votaron, mexicanos en territorio norteamericano. En El Salvador, en la última elección, no pasaron de votar 3,721, creo que fue exactamente la votación de salvadoreños en el exterior. Digamos que ahora se va a tener esta capacidad a través de cualquier dispositivo de votar. Y antes de que empezara todo este proceso, había una especie como de un muestra de interés de votar que no pasaba de 250,000 salvadoreños. Ahora dicen las autoridades que está sobrepasando ya los 80,000 salvadoreños que han mostrado su interés. Ojo ahí, porque, es decir, si han votado 3,721 en las anteriores, ponle tú que en el mejor de los casos lleguen a votar unos 100,000 salvadoreños.
Ahora, ¿cuál es la prisa por tener y votar sí, con DUI vencido, con pasaporte vencido? Ahí está eso. Ahora, yo quiero entrar a visualizar lo que es las empresas. Tú mencionabas una de territorio que fue ruso, Estonia, Estonia, que sí. tiene... Ella está compitiendo. Está compitiendo, y hay otra empresa venezolana. Ahí está la puja. Ahí está la puja entre estas empresas. Y hay una que está conformada por 3 empresas. Sí, y estas empresas... Que se acaba de conformar. Y estas empresas tienen enorme experiencia, pero ¿verdad? Ellas cuidan profundamente, digamos, su reputación. ¿Por qué? Porque tienen registros en Estados Unidos. Los Estados Unidos también participan en elecciones en algunos estados de los Estados Unidos y en otros países. Y si hay algo que cuidan es tremendamente su credibilidad. Entonces, ¿cómo es que está manejándose esto? ¿Cuáles son las empresas? Yo creo que la presidenta del tribunal tiene que transparentar todo esto. Y decirnos. Transparentarlo, sí. Y decirle a la población, sí, de todas las empresas y cuál. Porque, sí, mira, no vayan a salir como con el mercado San Miguelito, que le dieron a una empresa Pajarito construida de un día para otro con un concejal, de acuerdo a una investigación periodística, y después no tenía capacidad la empresa y abandonó. Ahí está tirado el terreno donde iban a construir el mercado San Miguelito. Que no vayan a salir el tribunal con unas empresas que no tienen experiencia, que no tienen la capacidad instalada, y se vaya a producir precisamente todas estas lecturas de un posible fraude. Todavía están a tiempo de hacerlo de manera transparente. Y antes que digas algo de lo que dice Eli, sí. Pasaron de 8 a 3. De esas 3 van a excluir 2. Debe quedarnos claro. Eso es como una elección de un funcionario de segundo grado. Las 2 que no se eligen, ¿por qué? Y la que queda electa, ¿por qué es superior a las otras en experiencia, en trayectoria? ¿Cuántos años tienen? ¿Cuántas especialmente en este tipo, verdad? Sí. Porque no es cualquiera. Pero lo cierto es que debe fundamentarse. El hecho que sea compra directa no quiere decir que se van a brincar todas las trancas. Ahora, hay un dato, que hay. Solo agrego algo. O sea, meter mano, intentar hacer fraude en Estados Unidos es delito federal. Y eso se ha sido reconocido y lo han dicho. Sí, es un punto muy importante. Si por alguna razón es un están punto muy intentando importante. tocar, aunque sea la nube, porque alguien dijo, no, es que no lo van a hacer en territorio norteamericano, lo van a hacer en la nube. No, pero los servidores están en territorio como el maestro en la escuela. Marvin, deja el teléfono y pone atención. Está bueno. Como el maestro en la escuela. Marvin, deja el teléfono y pone atención. No, es que ahí le están dando instrucciones. Estaba recibiendo. No, está leyendo periódico. A ver. Estaba estudiando, la estaba repasando. ¿Cuál es tu lectura sobre esta situación? Lo que estaba tratando de ubicar las empresas que han sido señaladas, ¿verdad? Para observaciones por parte del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Ajá. Y son en elecciones en Venezuela. Pero mira, entonces señalemos a la OEA por lo que pasó en Perú. Sí, no, claro, o Bolivia. Perdón, y en el caso del consorcio de las Bolivia. 3 firmas que tú decías, ¿verdad? Sí. Es Cibernética AS, Mullbauer ID Service, sí, y GBMH y Data y Graphics, se llaman las 3 empresas que han hecho un solo consorcio. En este caso, Mullbauer es la que hace el DUI nuestro, y por eso, ¿verdad?, tiene experiencia en la parte de manejo, digamos, de esos datos. Ahora bien, manejo de datos, pero no experiencia en todo el tema. Ahora, yo voy a decir algo. El universo que al parecer va a poder votar desde el exterior es como de 1 millón de salvadoreños. Ese es como el universo, ¿va? Sí. Entre DUIs, pasaportes, estoy redondeando, ¿va? Para que sea 900,000 y algo, pero es como 1 millón. En ese sentido, se prevé que, digamos, de que tener un mes para votar por cualquier dispositivo puede animar a la gente a que fuera más grande el voto. Dicho eso, 1 millón de personas sí pueden cambiar el resultado electoral, ¿verdad? 650,000 está en el padrón en este momento, según uno de los magistrados, sí, y se espera 750,000. Exacto, por el pasaporte, ¿va? Con los pasaportes, como se va a poder votar, y con pasaporte vencido, ¿verdad? Entonces pueda que aumente, ¿va? Lo máximo, el tope será 1 millón, ese universo. Primero, deberían todos los partidos políticos de conocer ese universo, de tener un registro electoral, porque no se puede decir que es 1 millón, que es lo que se conoce, que yo conozco de manera extraoficial, y que votaron 2 millones al final, ¿verdad?
Entonces eso no. Entonces, y en eso sí la empresa que se va a hacer cargo del voto en el exterior tiene que tener esos respaldos, sí. Ella tiene que tener el registro electoral, por llamarlo así. Y el tribunal y los magistrados deben de tener digamos, el cálculo de saber de que pueden haber sanciones después de la comunidad internacional si ellos han hecho malas cosas. Digo, ya a nivel Por eso personal. es mejor que tengan el cuidado. Es que ahí hay pero que, acusar a alguien de que está entorpeciendo el proceso solo porque no quiere dar el voto, ahora, veamos por qué no quiere dar el voto. Exactamente. Sí, exactamente. Lo que sucede Ahí es me fijaría yo. A veces, vea, en política no hay casualidades, te dicen, ¿verdad? Las cosas pasan por algo. Que de repente aparezcan pidiendo su destitución o exigiendo que se contrate ya. Es un poco complicado porque hay varios escenarios. Sí. Pueda que la intención sea que no se lleve a cabo el voto electrónico, ¿verdad? Claro. Esos son escenarios, ¿verdad? Son escenarios. Otro escenario es que quieren contratar a una empresa en particular y ahí va a quedar si la es huella. El Salvador, Sí, cuánta claro. historia tenemos en licitación tramposa. No, sí, también yo recuerdo que Marvin dijo en un programa aquí de que le habían quitado sus candidaturas en Nuevas Ideas en el Oriente a través del voto electrónico. ¿Tú lo dijiste? No, lo dijo Walter Araujo en una conversación con Marcelo Larín. Pero vos después también corroboraste. En vista de que habías corroborado eso también. Ya que ellos lo dijeron. Entonces sí se puede hacer manipulación de lo electrónico, sí, y tenemos que tener ese pero con una empresa seria, con trayectoria y con todo el aparataje. ¿Y cuál fue el problema en esa elección interna? Y observación internacional, ¿verdad? Nunca supimos el padrón. Sí. ¿Cuántos eran? Sí. Entonces solo se dijo son tantos, ¿verdad? Pero nunca se dijo. Ni lo viste. No había posibilidades de revisión ni de tener representantes en los organismos electorales. Entonces, esas son cosas que el Tribunal Supremo Electoral debe de evitar en esta elección, porque hay tanto en juego y es una elección bastante particular, porque por primera vez se va a ir a la reelección presidencial en 90 años, ¿verdad? Y otra cosa es que se está discutiendo la transparencia para que todos quedemos contentos, los que vayan a participar, que se hizo de manera legal y transparente, pues, y que si perdiste, perdiste. Y que el que ganó, pues ganó en buena línea. Te doy la palabra cuando regresemos, porque yo creo que hay muchos elementos más que introducir dentro de este análisis que me parece tiene como, digamos, como fondo poder tener más claridad sobre lo que realmente implica un atraso frente a un calendario electoral que es próximo, digamos, a unos comicios trascendentales del país, ¿sí? Voy a una pausa, gracias por estar con nosotros. 7:34 minutos. Bueno, gracias nuevamente. Hablando de los males de los 50, ¿va? Quizás, sí. Bueno, para mí, ¿va? Pero tú no tienes 50. Ya vamos. A ver, que darte la palabra. Fíjate, ¿no? Que yo estaba insistiendo en la transparencia porque creo que ahí está el quid del asunto, ¿verdad? Y definitivamente hay que entender un poco también la psicología del hermano lejano o el de que está en la diáspora o el migrante. Va a tener un mes para poderlo hacer a través de cualquier plataforma, ¿verdad?, electrónica. Pero allá los hermanos nuestros también han mostrado una enorme apatía en la votación, en las votaciones anteriores. Y yo insisto que había que ver qué nivel también de igualdad tienen los otros partidos, sobre todo en ese voto electrónico. Y hay que ver, yo me he estado quebrando la cabeza, cómo van a ser estas juntas de vigilancia de los partidos políticos del voto electrónico. O sea, qué nivel, digamos, de acceso se va a tener, hasta dónde va a llegar la participación o no, o cuáles son las claves, etcétera. Porque evidentemente, primero, El Salvador no es ni el primer país que hace voto electrónico, ni el primer voto electrónico donde se denuncia completamente manipulación del fraude. Y yo he estado observando la historia de una de estas empresas que ha estado aquí y ha participado en otros países, y el Departamento de Estado le ha sugerido después a esa empresa que le entregue un informe de su trabajo. Entonces, yo creo que una empresa que tiene proyección internacional, que hace cómputos en elecciones en Europa, en Estados Unidos, en el mundo, por 3 millones yo no creo que va a venir aquí a poner en juicio toda su credibilidad. Entonces, a mí me llama la atención
que precisamente, y al pueblo salvadoreño le pido yo, ponga el ojo precisamente en esa puja de cuál va a ser la empresa. Y si no hay ahí transparencia, ojo. Si me permitís, fíjate, en aras de la información a la gente, vamos a hablar sobre las empresas que han sido sancionadas por Estados Unidos. Sí. Sancionadas por Estados Unidos. Por Estados Unidos. Ya con una sanción finalizada o señaladas. Es diferente. Señaladas y sancionadas. Para que las ponen en un listado negro, como que hay que revisar si le vas a dar a esta empresa un contrato. La primera es Excle, que es Soluciones Biométricas de Centroamérica, específicamente en una elección en Venezuela. La filial fue sancionada por el Departamento de Estado en diciembre del 2020 por promover el software y máquinas utilizadas por el régimen de Nicolás Maduro. Pero esa no es la venezolana que está participando. No. Sí, pero ahí también hay un aspecto más político, quizás, Marvin. Pues pero estoy diciendo cuáles son las... Y la otra es una empresa misma de diplomático. Es una misma empresa de Estados Unidos, o geopolítico. Boats, ¿verdad? Que es una firma estadounidense que ha colaborado en las elecciones de Utah, Virginia y Denver, y que fue duramente criticada después de estas elecciones por el Instituto Tecnológico de Massachusetts, porque encontraron puntos de vulnerabilidad en la aplicación que ellos utilizaron. Pero ya ahí no estamos hablando de un tema de corrupción. Sí, se podía hackear. Ahora bien, si me lo preguntan, para mí el país que comienza con esto del voto electrónico y que es el gobierno digital, que yo conozco su experiencia, no sé quién es la empresa, Sí, es que no sabemos porque no nos han dicho. Pero sí conozco la experiencia de Estonia. Esta empresa está unida en ese consorcio de 3 empresas. Entonces, que la firma cibernética AS, Mulbauer ID Service y GmbH y Data y Graphics se unieron estas 3 empresas para crear un consorcio de voto electrónico. O sea que es algo nuevo. Exactamente, y en este caso está la... Yo tengo sospechas cuando se conforman solo para una. Cibernética llama la atención. Llama la atención, por lo menos. Pero lo que pasa es que hay tecnología estoniana. No, lo que pasa es que uno tiene otro mecanismo. La empresa de Estonia, que es cibernética AS, esta trabaja desde 1971. Hubiera licitado sola. Lo que sucede es que superemos un poquito el tema técnico de concesión más allá del análisis político. Estas uniones estratégicas, ¿verdad? Estos clusters, en el sentido de tú tenés esto, yo tengo la experiencia, tengo la tecnología, tú tenés la cuestión legal. No, pero ahí entonces tendrá que quedar en el expediente y en la fundamentación de la decisión. Si me lo preguntan si me lo preguntan a mí antes de que me vayan a acusar de que estoy aquí de operador político de alguien, así dicen. La empresa más capacitada para llevar a cabo el voto electrónico es este consorcio de 3 empresas, porque ahí está Estonia. Estonia es el primer país que pone en marcha lo del gobierno digital. Es miembro de la Unión Europea. Vamos a ver, dejémoslo ahí porque no podemos estar de alguna manera sometiendo a criterios de... A ver, cierre este ciclo. En el aspecto de que como antes no votaban, ahora no van a votar, yo creo que eso es relativo, porque hay una realidad que no podemos obviar tampoco. Así como varias asambleas son las responsables de que estemos contra el tiempo para garantizarle a nuestros hermanos en el exterior el voto, lo cierto es que, de todo eso que estaba diciendo Eli, en cuanto a que antes no votaban, recordemos también que antes esto de garantizar el voto a nuestros hermanos en el exterior es un tanto como que existe la posibilidad de que los candidatos no partidarios participen, ¿verdad? Es decir, está en el papel, pero en la realidad lo que existe es un cúmulo de trancas y de obstáculos legales desde el mismo Tribunal Supremo Electoral, desde la misma Asamblea Legislativa, que omiten legislar para ponernos en equidad con los partidos, pero entonces al final estaba allí, pero no era realidad para las personas todo ese procedimiento que a veces los paquetes ni llegaban. Es decir, entonces, ¿cómo querían que participaran si se les ponían tantos obstáculos? Sí, creo que no podemos comparar. Ahora la gente, esperemos que sí se sienta motivada con esta facilidad. En un mes, como tú decías, o Marvin decía, la gente empieza, bueno, ya puedo.
quizás no, bueno, todavía puedo, y al último día quizás como todo buen salvadoreño, pero lo cierto es que, sí es más factible que voten muchísimos más salvadoreños en el exterior que antes, porque ahora sí verdaderamente se espera que haya una herramienta que se les facilite y les habilite eso, que antes no existía, eso era una farsa. Quiero agregar a esto varios elementos, pero hay uno que sí es importante observar la trayectoria histórica, ¿verdad? Porque si se aparece con una votación de 1 millón, te vas a causar muchas preguntas y va a ser eso como muy inexplicable, ¿verdad? Pero entonces, claro, aquí va a venir por supuesto una investigación. Si es demasiado evidente, ¿verdad? Acuérdense ustedes aquel DUI que cobró 1000 y pico veces los $300, ¿se acuerdan? Que ahí lo tiene la Corte Cuenta varado. ¿Se acuerdan de ese DUI? Debería tener la fiscalía. ¿Se acuerdan del caso de la Chivo Wallet que está haciendo un juicio? No aquí, en Estados Unidos están haciendo el juicio porque el que están se hizo demandando. Aquí ya devolvieron todo el dinero. ¿Te acuerdas? Que sacaron, ajá. Entonces, se hizo aquí se hizo otro. Sí, se hizo otro. Bueno, entonces hay un juicio en Estados Unidos con el Chivo Wallet. O sea, sí es factible y posible, digamos, la manipulación electrónica y de un fraude, mucho más. ¿Y quién tiene el control de los DUI, pues? ¿Y quién tiene el control de los pasaportes? Pues ese es un poco de las preguntas, pero entonces eso, lo que sí quiero decirle yo a los funcionarios, tanto del Tribunal Supremo Electoral como a los gubernamentales, estas elecciones van a ser bien vigiladas. Okay, ¿qué está pasando al interior entonces con esta, digamos, con este impasse? Bueno, yo sí veo, veo yo personeros cercanos al gobierno que están pidiendo la cabeza de la presidenta, es porque no está yendo el camino por el que ellos quisieran. Eso es lo que yo intuyo y analizo, ¿verdad? ¿Qué sería cuál el camino? No, el camino es decir, bueno, queremos esta empresa. Lo que pasa es que no lo han visualizado ni lo han dicho prácticamente, pero la van a acorralar a tal grado, ¿verdad?, que tiene que evidenciarlo ella y decirlo. Está recibiendo presiones. Lo que sucede es que los magistrados que han aparecido y las personas externas que aparecen ahí condenándola, realmente a mí me llama la atención y me hace, yo lo digo honestamente, sospechar grandemente. Mira, yo quiero recordar el producto de tener a un tribunal partidizado, ¿verdad? No aparecen diciendo, ella está obstaculizando por amor a los salvadoreños del extranjero y que puedan votar. No, eso no existe en estos magistrados. Criterio técnico. Es falso. Por intereses. Lleguemos a un terreno común. Criterio técnico. No es correcto que la empresa que lleve a cabo esto sea la más capacitada técnicamente. No solo capacitada, que son varios requisitos, de tecnología, que conozca el país, que conozca trayectoria. 1971 hubiera licitado sola esa empresa. ¿No te parece que ya son 50 años de experiencia? Hubiera licitado sola. Ajá, eso contestale. ¿Por qué no licitó sola? Porque, bueno, yo no sé por qué. Si metes a porque una otro te va a hacer la lista. Mira, Marvin, no, porque resulta que estamos hablando de cosas de idioma. Si metes a una que maneja el registro de DUIs. Buena pregunta. Yo desde ahí descalifico esa porque está esa que ya maneja. Sí, pero tenés una empresa que ya maneja un dato. Corre el riesgo de que pueda ser juez. Riesgo de que no tengas quien te haga la litis aquí adentro. Ese es el punto. No, yo te pregunto. Ni hablan el idioma español. En todo el mundo, Marvin. Mira, a mí me gustaría esa empresa que hubiera licitado sola. Yo pregunto. Conclusiones, sin hacer prejuzgamientos. Y la empresa estoniana. Este programa no es para favorecer etiquetar a nadie, Marvin, y sin hacer prejuzgamientos, porque tenemos un abanico de participación. Vamos al análisis político, la empresa estoniana es miembro de la Unión Europea, tiene que respetar leyes de la Unión Europea, es miembro de la OTAN, que tiene que ceñirse, es el centro. Bueno, yo no sé. Vamos a la pausa. Cuando regresemos, señores, Ecuador vivió una crisis política esta semana con la disolución del Congreso y la muerte cruzada, así se le llama, ¿verdad? Muerte cruzada, ¿verdad? Donde se desintegra el Congreso, ¿sí? Así es la palabra, no es desintegrar. No se desintegra, lo disolvieron. Se disuelve el Congreso, también el Ejecutivo. Porque es muerte cruzada. Es muerte cruzada. Por consecuencia, hay ahora una convocatoria para elecciones de diputados. Dentro de 6 meses. Sí, y también presidente, ¿verdad? ¿Qué significa esto en el contexto de la geopolítica en Latinoamérica y particularmente de situaciones que obviamente cada rato en Sudamérica ocurren, ¿no? Claro. Vamos a la pausa, gracias por estar con nosotros. Muy bien.
Bien, gracias nuevamente por estar con nosotros. Vamos a ver, Ecuador vive tensa calma hoy tras esa disolución del Congreso y ahora hay una convocatoria hacia elecciones extraordinarias. Hay que analizar esta situación, ¿va? Es quizás la parte de geopolítica, Walter quizás la pueda plantear, porque es exactamente lo mismo que hizo el presidente peruano Castillo en su momento. Es exactamente lo mismo lo que ha hecho el presidente Lasso en Ecuador esta semana. Y la prensa, y parece ser que el tratamiento ha sido distinto a cuando lo hace alguien de derecha y lo hace alguien de izquierda. Sí. Entonces, que eso es lo interesante que se puede ver desde qué la bueno cuestión que lo has analizado. Claro. Ahora bien. Es que es muy evidente. Y el tratamiento también de la gran prensa. Claro. Ahora bien, el caso ya específicamente de Ecuador, todo se desencadena por un cuñado del presidente, acusado de narcotraficante. ¿Vea? Incluso procesado. Pero también el mismo presidente ahora que... Como es su cuñado, ¿verdad? Se supone que hacía eso con el aval de su cuñado. Ese es ya el juicio político que llevaban en el Congreso. Este cuñado del presidente también manejaba las empresas petroleras y de gas que tiene el Ecuador, y que aparentemente ahí hay una especie de beneficio a una empresa, que estamos hablando de una cifra como de $6 millones que ha beneficiado. Que desangra el Estado. Al decir que llamar al presidente al Congreso es porque él no evitó esa, digamos, esa transacción, ¿verdad? Él la pudo haber deshecho porque es un contrato que viene desde antes que él fuera presidente, pero como que la avaló, y ese avalamiento generó esos 6 millones que se supone fueron a parar a algún lado, ¿no? A esto hay que sumarle que el presidente ha venido de ser popular a una baja en la popularidad por la cuestión de la delincuencia, específicamente los crímenes y el avance de los cárteles locales, cómo se han tomado ciudades. Y otro elemento interesante es que la derecha, que es la que gobierna, se dividió, ¿verdad? Tú ves en dos periódicos ecuatorianos de derecha, tradicionales, hay uno que respalda la acción de Lasso, y hay otro periódico de derecha que critica la acción de Lasso. A ver, detrás de por qué están los buques, la imagen de buques, porque hay un tema de la flota de... Sí, de petróleo. De petróleo. De petrolera y de empresa petrolera de Ecuador, que se supone, de ahí supuestamente... nace todo el impeachment hacia él. Así es, de las acusaciones de corrupción. Exactamente, y está involucrado un cuñado del presidente, que ese ya está siendo procesado. Y a él estaban a días de quitarle el... Ahora bien, no se sabe si lo iban a quitar, porque no había, hasta el momento que él decreta la muerte cruzada, los 96 votos que se necesitan para quitarlo, pero todo hacía presumir que podrían lograrse, porque el presidente ya no estaba dando más maletines negros para poder contener, digamos, porque hay una atomización del Parlamento en Ecuador, donde no hay como grandes fuerzas políticas, sino que hay muchos diputados que van por su propia cuenta. La conclusión de esto es que quien gana es la izquierda. El partido de Rafael Correa se fortalece, le conviene incluso la acción que ha tomado el Lasso al partido de Correa, como lo decía el mismo Rafael Correa en un tuit, ¿verdad? Es el momento de sacar a Lasso definitivamente y a toda la gente, que es lo que se fortalece. Pareciera ser que en las próximas elecciones, si la izquierda logra esa unión, hay un líder de izquierda, no sé si tú te lo podés, que fue el que concursó. El de los pueblos originarios. Exactamente, el de los pueblos originarios. Si logran hacer esa alianza política con el partido de Correa, estaríamos a la vuelta de que regrese la izquierda al poder en Ecuador, que la revolución ciudadana. Porque el actual presidente es derecha. De hecho es banquero. Sí, claro. Por eso es que se le repudia mucho, ¿verdad? Porque intenta hacer beneficios según la opinión de la... Y su desgaste ha sido tremendo. Es más, el primer decreto es la disolución del Congreso, y el segundo decreto que hace es el de quitar impuestos. Es como que a la clase media le quita el impuesto de renta, digamos, que los que ganan $1,500 ya no van a pagar renta, lo hace por decreto. Eso mucha gente lo ha interpretado como que es un guiño, porque, ojo, él puede participar otra vez como candidato a presidente. Y los diputados también. No está impedido a participar, él podría ir otra vez de candidato, y mucha gente entiende eso, que él está haciendo ese guiño al eliminar impuestos en Ecuador a la clase media, la renta específicamente, lo que nosotros llamamos renta aquí.
para poder, como una especie de campaña adelantada para participar. Hay que decirlo, sus índices de popularidad son bajísimos, bajos. 23, 26%. Yo no creo que él se lance. Podría ser, la derecha la agarra dividida, él ha dividido la derecha con eso que ha hecho, y solo veremos si la izquierda ecuatoriana es inteligente y logra armar una alianza entre el líder indígena, que es la principal figura de oposición. Ha sido, bueno, hasta lo metieron preso, pues, y lo han tenido que sacar libre también por eso. Y la cuestión de la delincuencia es grave en Ecuador. O sea, Lazo deja un país bastante conflictivo. Pero también no es que lo encontró tampoco en la bonanza más alta. Fíjate que de alguna manera Lenín Moreno le dejó algo estable el país, pero sí en la debacle de la delincuencia ha sido hoy en sus 2 años de gestión. En el caso de Perú, tal vez Eli ahí nos va a corregir si estoy equivocada, porque sí me parece que él había sido ya destituido cuando él disuelve el Parlamento. No. Okay, el tiempo se me está yendo. A ver, ¿cuál es? No, lo único que en lo que decía Marvin de este señor, él puede participar, pueden participar todos, no puede tomar decisiones, los decretos solo son en tema de urgencia económica. Pero lo cierto es que sí se le critica, es decir, el CONAIE incluso sale llamando a todas las, porque el CONAIE es la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, hace un llamado para que estén todos atentos de lo que va a pasar en estos 6 meses. Entonces, este señor realmente lo hizo porque yo sí creo que lo iban a destituir. Yo he escuchado en los noticieros las opiniones de diferentes personas allá y todos mencionan que ellos solo habían logrado reunir alrededor de 43 votos que no les daban para lo que ellos necesitaban. Sí, entonces que no les daba para evitar que realmente ya dejara de ser presidente, o que le quitaran y fuera procesado. Entonces al final no podía, él toma la decisión porque lo van a quitar, seamos realistas, igual que en el caso de Pedro Castillo, lo hace porque lo iban a quitar. Es decir, la razón es la misma, hacen lo mismo, sí, es lo mismo. Pero en este caso él lo hizo antes. Algunos dicen, lo que me gusta es el respeto que tiene la misma asamblea, porque aparece el expresidente de la asamblea reconociendo que ya no son legisladores y que van a someterse a las nuevas elecciones. Lo avaló la Sala de lo Constitucional ecuatoriana, dijo que la decisión del presidente Pero la Sala lo que avaló fue que fuera a juicio y que lo destituyeran. Ayer avaló la decisión de Lazo también. Bueno, mire. Sí. Y de convocar a correcto. Bueno, yo rápidamente haría una lectura, primero lectura de clase y después una lectura ideológica, digamos. Mira, a nivel de clase está clarísimo que él representa a la élite de ultraderecha. Ella es un banquero, él es un alto cargo del Opus Dei, ¿verdad?, a nivel eclesial. Y bueno, un banquero en el gobierno. Pero el lado contrario son, digamos, toda la clase media que arrastra el partido Correa y está dispuesto todas las agrupaciones de los pueblos originarios, ¿verdad? Entonces ahí hay una gran transformación y hay unas lecciones. Para mí la lección más, a decir, hay una lucha de clases, literal, o sea, no de otra forma, lucha de clases. Y luego también a nivel internacional queda clarísimo, ¿verdad?, que los gobiernos de Estados Unidos actúan de manera hipócrita. Cuando son de izquierda de una forma, cuando son de derecha de otra forma, y queda devaluada la OEA. La OEA cada vez está quedando ya sin sentido de ser, porque evidentemente el tipo hace esto porque lo van a destituir, entonces rompe el orden, digamos, constitucional, aunque tiene unas aristas ahí legales, pero el citar a conmoción nacional no era para destituirlo. Entonces, a nivel de geopolítica, de nuevo se están moviendo las piezas ideológicas, ¿verdad? Es probable que Ecuador recupere otro gobierno de izquierda en los próximos 6 meses y que quede, ¿verdad?, en evidencia, ¿verdad?, que la batalla, ¿verdad?, continúa. La batalla continúa. Bueno, conscientes y satisfechos de nuestra labor de poderles colocar a ustedes sobre la mesa el análisis desde la perspectiva de cada uno de nuestros invitados de temas importantes ocurridos esta semana. No nos resta más que agradecerles su fiel sintonía, agradecerles también a ustedes, Walter. Gracias. También a ti, Marvin y Tania, precisamente por acompañarnos todos los viernes. Gracias. Por mi parte, eso es todo por hoy. Pásenla bien y, como siempre, recuerden lo más importante: amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país.